Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a nuestro programa La Calle en Medio desde las instalaciones de Fernando Moreno, como siempre. Ya saben que aquí pueden adquirir, pueden ver el mejor mobiliario, también artículos de decoración y materiales de construcción, todo para su casa, todo para su hogar. Y ya saben que está en San Pedro de Alcántara, en la carretera de Ronda, justo detrás de la BP que está al norte de San Pedro. Y la verdad es que puedo decir que soy un afortunado al tener entre mis manos el último libro que presentaba el pasado miércoles José Luis Casado, que es hoy nuestro invitado, El azúcar como origen, la colonia agrícola de San Pedro Alcántara, 1860-1910. ¿Qué tal, don José Luis? ¿Cómo está? Bienvenido, gracias por venir. A vosotros por invitarme. Bueno, José Luis, ¿qué significa para usted este libro que tengo yo ahora entre mis manos? Bueno, pues significa la culminación de un trabajo de mucho tiempo, de muchos años, que se vio reflejado primero en mi tesis doctoral, que leí en el año 2015 en la Facultad de Ciencias Económicas de Málaga, porque se trata de una historia eminentemente económica. Y luego, pues, después, pues, he publicado este libro ante la insistencia de algunas personas que decían que aparte de estar la tesis publicada en internet, pues debía publicarla en papel, además reducida, porque la tesis tiene muchos aspectos económicos, así que bueno, pueden disuadir al lector, pero en este caso lo que he hecho es adaptarlo de una forma para que se lea de forma más asequible, sin demasiados datos, pero sin perder rigurosidad, o sea que se trata de el fin de un proceso amplio de investigación sobre la colonia de San Pedro Alcántara. El azúcar fue el motor económico que ha dado pues lo que hoy es San Pedro Alcántara, ¿no? Exactamente. El título es El azúcar como origen, como fundamento de San Pedro Alcántara, porque el Marqués del Duero, cuando fundó la colonia, lo que tenía como objetivo principal era el cultivo de la caña y la posterior molienda de la misma en la fábrica que también él construyó. Entonces el azúcar es el origen de este pueblo y por eso he titulado eso, El azúcar como origen, aunque luego el subtítulo pues es más explicativo, es la colonia agrícola de San Pedro Alcántara desde 1860 hasta 1910. ¿Cómo empieza todo esto? No sé yo si la historia de San Pedro se ha contado mucho, pero no sé si la gente lo conoce. Bueno, pues el Marqués del Duero, que era un militar y político muy importante a nivel nacional, se casa con una mujer rica. El único ingreso que tenía era el de su sueldo como militar, y tenía su esposa, la marquesa de Revilla y condesa de Cancelada, pues tenía muchas propiedades repartidas por distintas provincias españolas. Él lo que hace es ir vendiendo esas propiedades y acumulándolas en dos grandes fincas. Sí. Una es San Isidro, que estaba en la capital, en Málaga, muy cerca de lo que es ahora el aeropuerto, y otra pues sería San Pedro Alcántara. Él compra 3.000 hectáreas de terreno en los términos de Marbella, de Benavís y Estepona, repartidos de forma similar, y crea una sola finca pues para el cultivo de la caña de azúcar, que entonces era un cultivo en auge, que estaba bueno, muy extendido en otras zonas de la provincia, como Nerja o Vélez Málaga, ¿no? No, José Luis, perdona, ¿y por qué San Pedro? ¿Por qué decide el Marqués invertir aquí? Aparte de, no sé si San Pedro tendría unas características por el clima, supongo, ¿no? Por la orografía, no lo sé. Aparte de que obviamente si su mujer tenía esos terrenos, pues podría ser más viable. No, él aquí no tenía nada. La mujer tenía algunos en la zona de Cártama, vale. También fincas urbanas en Málaga, pero realmente lo hace porque digamos que otros terrenos estaban ocupados ya por otros propietarios. Por ejemplo, la zona que he citado de Nerja y Vélez eran los Larios quienes tenían esas propiedades. Y esta zona además lo que tenía era una tradición también azucarera. No olvidemos el trapiche del Prado en Marbella, el trapiche de Guadaiza, que es anterior a la colonia. El trapiche de Guadaiza es anterior. Es anterior. El trapiche de Guadaiza lo tengo fechado entre 1823 y 1830, o sea que cierra
en 1830, pero las tierras sí se cultivaban la caña de azúcar. ¿no? Entonces encuentra aquí pues el terreno apropiado, también en cuanto a la fertilidad del suelo, en cuanto al agua, porque la caña de azúcar, aparte de necesitar un clima cálido, como el que tenemos en esta zona, pues aquí hay un abundante curso de agua, ¿no? Sobre todo el río Guadaiza, Guadalmina y Guadalmansa, que sirven eso para regar los campos de caña. De hecho, la colonia, estábamos hablando justo antes de empezar la entrevista, llega hasta lo que conocemos hoy como el Charco de las Mozas, ¿no? Por esa zona, ¿no? Sí, efectivamente, en Benavís también son unas 1000 hectáreas y penetran muy hacia el interior, hasta el Charco de las Mozas, y aquí no es tanto el terreno, porque ahí no hay zona llana, pero era sobre todo para gastar el agua. O sea que el Marqués del Duero lo que hace en esa zona muchas veces es comprar los derechos de riego para sus tierras y para traerlo hacia San Pedro, ¿no? Todavía se conserva una red de acequia muy importante. Y por Estepona pues llega hasta la otra orilla del río Guadalmansa, y allí pues se crea, igual que en la zona de Marbella, se crea el caserío principal, el nuevo pueblo de San Pedro. Pues en la zona de Estepona se crea otro cortijo grande que lleva el nombre de la mujer de Cancelada, ¿no? De la condesa de Cancelada. Entonces, estos son los dos núcleos importantes de la colonia. Y a partir de ahí pues empieza un proceso industrializador, ¿no? Sí, al principio lo que se hacía era vender la caña a las fábricas de Málaga. Pero claro, la caña tenía lo que se dice una merma, ¿no? Perdía calidad en los días del transporte, y también no se ganaba tanto dinero como si se tuviera una fábrica, que fue el segundo objetivo del Marqués del Duero. Entonces, digamos que la fecha de creación de la colonia es 1860, pero hasta 1871 no se pudo abrir la fábrica, después de obtener préstamos muy elevados. O sea que ya en el 71 se abre la fábrica y todo el complejo industrial alrededor de la fábrica, almacenes, bodegas, sala de maquinaria, etcétera, y ya se molía en San Pedro, y naturalmente la productividad era mayor. Estamos hablando de la zona del ingenio, ¿no? Exactamente. Sí. Dice usted, don José Luis, que la colonia agrícola de San Pedro Alcántara, estoy leyendo además de la contraportada de su libro, que está considerada como el establecimiento agroindustrial más relevante, nacido al amparo de las leyes de fomento de población rural del siglo XIX. ¿Por qué se considera como el establecimiento agroindustrial más importante? Bueno, hay historiadores que ya han estudiado el conjunto de las colonias en toda España, y en total las leyes que se promulgaron en 1855, 1866, 1868, pues se establecieron en España unas 2000 colonias. 2000 colonias. 2000 colonias. Entonces algunas eran muy pequeñitas y otras pues simplemente se establecieron porque establecer la colonia suponía una rebaja de impuestos. Y San Pedro de Alcántara destaca sobre todas porque, aparte de que tenía esa rebaja de impuestos como el resto, pero porque tenía muchos habitantes, en torno a 1000 habitantes, porque tenía mucha extensión, he dicho 3300 hectáreas, porque también emplea máquinas muy modernas. El propio Marqués iba a las ferias internacionales de París, de Londres, a adquirir la maquinaria, por establecer una granja modelo o escuela de capataces, ¿no? Que era una formación profesional de tipo medio, por el regadío tan importante que también se creó en base a embalses y red de acequia. O sea que no es simplemente un establecimiento para librarse de ciertos impuestos, sino que es un avance y un ejemplo de lo que tenía que ser la reforma del campo andaluz y español. Después del Marqués es cuando ya viene Capital Francés también. ¿Qué ocurre después del Marqués del Duero? Bueno, para construir la fábrica se endeuda de una forma exagerada, unos préstamos de mucho capital y de un interés muy elevado. El contexto
político y económico de España es bastante negativo y digamos que con los ingresos de la colonia ni siquiera podía pagar los intereses de los préstamos. Claro, estamos hablando de una España del siglo XIX, ya el imperio está en claro retroceso, las situaciones económicas muy graves, ¿verdad? Y el marqués pues vive esta situación, ¿no? Entonces no tiene más remedio que vender la colonia realmente lo vende la hija, porque la fábrica se abre en mayo del 71, la esposa muere en diciembre de 1871 y todas las propiedades pasan a manos de la hija. Y la hija, pues, ante esa imposibilidad financiera de la colonia, pues lo vende a los principales prestamistas, que eran Joaquín de la Gándara y Luis de Cuadra. Y estos acogen la finca y bueno, pues siguen con la empresa, inyectan bastante capital, también traen a técnicos, a ingenieros agrícolas, ingenieros industriales y siguen adelante con la empresa, ¿no? Precisamente es el primer gestor, ¿no? Podemos decir, ¿no? Después de lo del Marqués del Duero, ¿no? Y por eso tenemos pues la villa de San Luis en pleno, por eso se llama así, ¿no? Exactamente, sí. La villa de San Luis es de esta segunda etapa de la colonia y porque la familia Cuadra se establece en San Pedro y entonces Luis de Cuadras. Clara Raúl, que es la esposa del marqués de Guadalmina, de Luis de Cuadra, pues construye su residencia, su casa, y como el marido se llamaba Luis y el hijo se llamaba Luis, pues a su casa le llama la villa de San Luis. Entonces se establecen ellos en la plaza del pueblo y desde aquí dirigirán pues de una forma más directa la finca, ¿no? Porque el marqués del Duero nunca permaneció aquí mucho tiempo, siempre estaba en Madrid ocupado con sus tareas políticas y militares, y siempre era una gestión fue presidente a distancia. del Senado, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Sí, ¿no? Fue presidente del Senado durante 5 legislaturas, o sea que en ese convulso siglo XIX, que los gobiernos duraban pues meses, pues él forma parte de un gobierno que podríamos denominar hoy de centro, el gobierno de la Unión Liberal, y bueno, durante 5 años hay una gran estabilidad, y él durante estos 5 años pues es el presidente del Senado. ¿Cuándo entran nuevos cultivos en San Pedro? Bueno, pues el libro acaba en 1910 porque hay una empresa estatal, la Sociedad General Azucarera de España, que compra la colonia y en esa época pues y un poquito antes también pues empiezan nuevos cultivos. Empiezan cultivos experimentales porque siempre San Pedro fue una avanzadilla en la experimentación agrícola. Entonces el tabaco, el algodón, pues también fueron cultivos que se introdujeron en la colonia pues desde comienzos del siglo XX. Aparte de la remolacha, porque en un momento determinado se cultivaba caña de azúcar y remolacha azucarera, de la que también se extrae el azúcar. Pero la remolacha, el clima de aquí no funcionaba bien, la remolacha, porque engordaba mucho, pero no tenía suficiente, el jugo no tenía suficiente calidad, entonces se deja de cultivar remolacha y se vuelve a la caña. Pero aparte de eso, como he dicho, pues el tabaco y el algodón son cultivos experimentales que también se dan en San Pedro. Nos quedan varias cosas de aquella época, ¿no?, que han llegado, entre otros una estructura también. Hablaba del agua, que obviamente, no sé si por las necesidades, la colonia generó una serie de instalaciones, embalses, estamos hablando, alrededor de lo que hoy es San Pedro Alcántara, ¿no? Efectivamente, para regar la caña hacía falta agua, y cuando más necesitaba la planta el agua era en verano, que es cuando aquí hay menos lluvias, ¿no? Entonces se construyeron los embalses de las Medranas, en el término de Marbella, el de la Leche, que está en términos de Benavis, y el de Cancelada en términos de Estepona. Y luego otro embalse más pequeño, como el que está aquí en el Salto del Agua, que hay dos, uno más grande y otro más pequeño, ¿no?, el de los Vizcornil. Entonces todo este sistema
era acompañado de de kilómetros de acequia. Y bueno, a finales del siglo XIX es el complejo hidráulico más importante del país, porque resulta que hasta esa fecha el Estado no construía embalses. Entonces, este proyecto de San Pedro, junto con los del Ángel, ¿no?, que es otra empresa distinta, pues forma un conjunto único en España. Ya a partir del siglo XX, el Estado construye grandes presas, ¿no?, como la del Guadalhorce, pero finales del siglo XIX, principios del XX, también podemos estar orgullosos de ese importante patrimonio hidráulico, ¿no? Estamos hablando de una zona en ebullición, ¿no? Como hablábamos, de un contexto de una España complicada, económicamente, pues eso, difícil esa época. Pues en San Pedro de Alcántara surge este proyecto, ¿no? Sí, efectivamente, es una empresa que proporciona trabajo no solamente a los que llegaban para establecerse aquí, ¿no?, sino a, bueno, también trabajo temporal, porque si a lo mejor había 1000 personas residiendo en San Pedro, cuando era la época de la cosecha de la caña, la zafra que se llama, pues pueden acudir otras 1000 personas. Fue un atractivo, ¿no?, entonces para trabajadores, fue llamativo venir a San Pedro para trabajadores. Sí, o sea, que San Pedro de Alcántara es una empresa que es la que tiene mayor número de trabajadores de toda la comarca durante muchos años, o sea que no solamente da origen al pueblo actual, sino que también es una muestra de una empresa con gran creación de empleo, ¿no? Don José Luis, ¿qué nos ha llegado hasta ahora en cuanto a patrimonio, digamos, arquitectónico de aquella época? Sí, pues desgraciadamente en la plaza hemos perdido muchas cosas. Hemos perdido la casa del administrador, que la gente lo conoce por nombre, lo conocía como la casa de Robledano, las casillas nuevas también, pero bueno, tenemos la villa de San Luis, que es la actual tenencia de alcaldía. Tenemos la iglesia también. Enfrente de la iglesia tenemos también el economato, que es la calle Revilla, la que hace esquina de la calle Revilla con la Gasca. Y bueno, en el ingenio tenemos varios edificios del complejo industrial y sobre todo la alcoholera, que era pues la destilería de alcohol, que tiene una nave rectangular, y luego la torre, que en la torre era donde se instalaban los aparatos de destilación. Por eso es alta, porque ahí iban unos inmensos aparatos destiladores y se tenía que hacer pues un edificio como este, que tenía la torre unos 15 metros de altura. Se está comentando que me gusta mucho la foto que viene en la portada de su libro. No sé si usted podría decir de qué época es o... Pues según los datos que tengo, se construyó en el estado actual, porque el complejo industrial está en continua transformación. Y es como un ser vivo, ¿no? Me decían, sí, ¿no? La alcoholera. Hay historiadores que comparan la fábrica azucarera con un ser vivo, porque está en continua transformación, en obras, reformas. Y esta, tengo unas imágenes de 1917 en el que durante la construcción hay un accidente y mueren 2 trabajadores, que otra faceta de la historia que muchas veces no tenemos en cuenta, ¿no? Los accidentes laborales, que eran muy frecuentes. Y bueno, en la prensa se ve las consecuencias de ese accidente con 2 obreros fallecidos, ¿no?, en concreto en 1917. ¿De qué color era el exterior de la alcoholera, José Luis? Bueno, pues tengo entendido que en esa época se emplea, por primera vez se emplea el cemento Portland, que era pues un cemento que en esos momentos era un avance técnico. Entonces el cemento pues es de color gris, y digamos que dejarlo de color gris pues resulta que era una muestra de que era un avance en relación a otros materiales empleados anteriormente. O sea que era el color gris del cemento, ¿no?, que es el color que se le ha dado en esta última reforma de la alcoholera, ¿no? Ya para concluir, le iba a preguntar, ¿qué le parece el proyecto que se ha hecho en la alcoholera, el Centro de Artes Escénicas? Pues me parece estupendo, ¿no?, que después de muchos años cerrados pues se haya
se haya reformado tanto el edificio como la sala de teatro que se ha ampliado, y en la torre que se han instalado pues 2 salas para exhibir lo que es documentos, maquetas, objetos sobre la historia de San Pedro, ¿no? En la planta segunda sobre la parte más antigua, las termas y la basílica, y la planta tercera sobre la colonia, ¿no? Entonces es una oportunidad para las personas que quieran de conocer un poquito más sobre la apasionante historia de San Pedro. Bueno, José Luis, muchas gracias. Es siempre un placer hablar con usted. Gracias por venir. A vosotros por invitarme. Y nada, decirles a todos ustedes que continuamos con más invitados, con más temas desde aquí, desde Fernando Moreno. El libro que tenemos hoy aquí para presentar, pues trata desde el inicio de la colonia, 1860, hasta que el latifundio es comprado por la Sociedad General Azucarera de España en 1910. Aunque realmente esos 2 años lo he puesto como números redondos, pero antes de 1860 el Marqués del Duero comienza a comprar algunas fincas, ¿no? Por ejemplo, en 1857 pues, se hace con las fincas junto al trapiche de Guadaiza. Y después, pues, 1910 es una fecha clave, pero no he querido cortar tampoco ahí y he ofrecido algunos datos sobre la producción de alcohol de la fábrica o la destilería de alcohol del ingenio, que realmente pues acabó en los años 30, ¿no? De 1930. O sea que tanto por delante como por detrás pues tiene otros años que también incluyen el libro, ¿no? Y bueno, es una alegría, como ha dicho Lucía, pues ver, igual que hemos visto el trapiche de Guadaiza en pie, que ella fue, digamos, la primera que me trajo noticias de la granja modelo y del trapiche, pues ver ahora la alcoholera pues remozada, y muchas veces eso, el empuje de los que estamos detrás de ese patrimonio pues hace posible que esto se conserve y se mejore, ¿no? Nuestra colonia agrícola, la colonia agrícola de San Pedro de Alcántara, está considerada como una de las más importantes a nivel nacional, de las más de 2000 colonias que se establecieron en España al amparo de las leyes de fomento de la población rural en la segunda mitad del siglo XIX, por el número de habitantes, por el número de hectáreas, que son 3.300 aproximadamente, y por las innovaciones que se experimentaron en ella. La iniciativa todos sabemos que correspondía a Manuel Gutiérrez de la Concha, el primer marqués del Duero, aunque realmente los fondos provenían de la mujer, la marquesa de Revilla, condesa de Cancelada, pues era la que tenía un capital, sobre todo, que estaba radicado en las fincas rústicas que tenía ella esparcidas por muchas provincias de España. Lo que hizo el esposo, administrador de los bienes de la mujer, pues fue vender todas esas fincas pequeñas, medianas y grandes y hacerse con 2 latifundios. Uno en San Isidro, cerca del actual aeropuerto de Málaga, y otro aquí, en los municipios de Marbella, Estepona y Benavís, el municipio, la colonia de San Pedro de Alcántara. El objetivo del Marqués del Duero era el cultivo y la molienda de la caña de azúcar, que entonces era un cultivo en auge
y que, como ha recordado el profesor Zambrana, pues estaba en Málaga muy monopolizado por los larios, tanto en la zona de la Sarquía como en la zona del Guadiana. Entonces, el Marqués del Duero, alguna gente pregunta, ¿por qué aquí? Porque era la zona que estaba libre, digamos, y entonces el Marqués del Duero pues aprovechó estas tierras fértiles y bien regadas para implantarse en estos 3 municipios. Al principio, la venta de estas tierras por parte del Marqués pues le proporcionó fondos para hacerse con las fincas, comenzar la explotación. Pero para construir la fábrica azucarera, que era un objetivo inmediato, ya que si transportaba la caña a Málaga no obtenía tantos beneficios como podía obtener con una propia fábrica aquí. Pues construir la fábrica le supuso endeudarse con un capital muy grande y con unos intereses muy altos, en medio de un contexto nacional de crisis económicas y de crisis políticas, la crisis económica del 66 o la crisis política de la revolución del 68. Y inaugura la fábrica, la primera záfara se hace en mayo del 71, pero luego ya los beneficios de la colonia ni siquiera le daban para pagar los intereses de los préstamos. Entonces, la economía de la empresa pues no daba para más. La fábrica se inaugura en mayo del 71 y en diciembre muere la mujer, que como era realmente la que tenía el dinero, ¿no? la dueña de todo, pues pasa los bienes a la única hija, Petra de Alcántara, que por eso la colonia se llamó San Pedro de Alcántara, por la hija, Petra de Alcántara. La hija lo que hace es negociar con los principales prestamistas, Joaquín de la Gándara, que lo nombraron Marqués de la Gándara, y Luis de Cuadra, que lo nombraron Marqués de Guadalmina, el préstamo y le cede la colonia a ellos. Y ellos la sacan a subasta, pero como he dicho, en un contexto de crisis política y económica nadie puja por la colonia. Entonces se tienen que quedar con la colonia y empiezan a cultivarla y crean una compañía que será la Sociedad Anónima Colonia de San Pedro de Alcántara. Inyectan capital y también traen técnicos, ingenieros, maquinaria nueva, y continúan con la explotación agrícola. En cuanto a los pobladores, los primeros que vienen atraídos por la propaganda, porque se anuncia en la prensa, ¿no?, de la colonia, son colonos de las zonas cañeras de Granada, Almería, también colonos de Murcia, de Valencia. Pero pronto, ante los problemas económicos de la empresa, muchos se van, también por problemas de enfermedades. Sabemos que las zonas encharcadas de los cursos finales de los ríos producían el paludismo, la malaria. Entonces, muchos se tienen que ir y enseguida pues llegan pobladores nuevos. Perdón. Entonces, estos pobladores vienen ya de los pueblos cercanos, Distán, porque la economía de Distán es una economía bastante precaria. Distán vienen muchas personas, también de Marbella, y de Marbella la ventaja que tenía era, la colonia, la ventaja que tenía era que cuando había necesidad de mano de obra o las cosas iban bien, pues venían. Cuando la economía de la colonia iba mal, pues los colonos estos presentes en Marbella pues volvían. O sea que eso yo en los padrones pues tengo bien localizado ese flujo migratorio de ida y vuelta, ¿no? La población de San Pedro, desde que se inicia la colonia hasta 1910, son unos 500.000 habitantes. Ahora bien, en el paso del siglo XIX al XX, se duplica y llega a tener 2.000 habitantes, porque Cuba consigue la independencia, y al conseguir la independencia ya Cuba, que es la mayor suministradora de azúcar, no solamente para España, sino, digamos, para el mundo civilizado. Entonces, el azúcar cubana ya entra como producto extranjero, los aranceles que le ponen en la aduana son muy altos y las fábricas
que está más en la península, pues tiene un auge muy importante, San Pedro también. Entonces hay una gran producción azucarera y la población aumenta en un 100% nada menos. Hacienda todos los años la misma locura y no sé cómo arreglar los papeles. Igual que nosotros, ¿eh? Tranquilo, que en esta semana tienes el divorcio. Que ha cambiado la ley y ahora lo de la herencia es un verdadero calvario. Perdone, señora, se le ha caído su tarjeta. Muchas gracias, cariño. Tú pones los problemas, nosotros la solución. Por fin de temporada, grandes descuentos en mobiliario de exterior de nuestra exposición, hasta el 70% de descuento en artículos seleccionados.